Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer esta animación del logo de Sara. Para empezar vamos a tener que tener el logo de Sara de esta manera. En cada letra tiene que estar partido en diferentes partes. Aquí como la letra A, separado. Todas las letras. Ahora los que quieren pueden descargar este archivo de logo Sara ya partido así en diferentes partes en mi perfil de Instagram. Entran a mi perfil y en esa parte del link aquí les va a aparecer mis redes sociales, mi Fiverr y en esta parte. Aquí está subido los archivos, está subido en un Drive. Aquí lo van a poder descargar. Creamos un proyecto, creamos un fondo y arrastramos el archivo vectorial que hemos descargado. Lo dejamos así. Entramos en la composición, copiamos todo el logo y lo pegamos en el principio. Ahora vamos a utilizar un script llamado Motion Tools, que lo pueden descargar de este sitio, de Motion Design School. Entran a su sitio oficial, en esta parte de scripts, y está en esta parte. Entran y lo pueden descargar gratuitamente. Ya, esto nos ayuda a convertir las capas de Illustrator en capas de forma. Con esta herramienta de aquí. Le damos un clic y se nos convierte todo en capas de forma. Ahora lo podemos borrar las capas de vector. También tenemos otra herramienta que nos va a ayudar mucho, que es esta. Seleccionamos una capa y en esta parte esta herramienta lo que hace es que todo está en un solo grupo aquí. Esta herramienta lo separa, cada parte de la letra lo separa en diferentes capas. Lo presionamos aquí y miren, cada parte está separada. Eso nos ahorra mucho trabajo. Los que no pueden descargar este script para utilizar esas dos herramientas en especial, pueden hacer lo que hicimos en el anterior tutorial del logo de Nescafé. Se tarda un poco más, pero igual es una alternativa para los que no puedan descargar este script. Seleccionamos toda la letra y lo precomponemos. Le ponemos la letra A y lo precomponemos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la letra R. Lo que es más importante ahorita solo son estas dos letras, porque la letra Z no lo vamos a precomponer ni vamos a separarlo por partes, porque no es necesario, no va a tener la misma animación que las otras letras. Y de la letra A tampoco es necesario, porque tenemos ya esta letra A aquí atrás. Lo que vamos a hacer es animar esta letra A y lo duplicamos para ponerlo aquí. Para empezar con la animación, vamos a entrar a la precomposición de la letra A y lo primero que vamos a animar son los pisos, o sea, esta parte. Los ponemos en la parte de abajo. Bueno, vamos a ocultar las otras partes para que no nos confundamos. Ahora sí. Lo que vamos a animar es la escala en esta parte. Presionamos la letra S. Creamos un keyframe. Nos vamos hasta 1,5 segundos. Creamos otro keyframe. Y reducimos la escala en horizontal. Ponemos el 0. Listo. Presionamos F9. Y aquí podemos ajustar la velocidad. Ahora lo segundo es animar la parte de arriba. Esto. Para esto vamos a crear un trazo. Creamos un trazo sobre la capa. Desactivamos el relleno. Agrandamos el trazo. Y aquí lo ajustamos para que cubra toda la capa. A este trazo le vamos a poner la opción de recortar trazados. Aquí en fin le ponemos el 0. Creamos un keyframe. Nos vamos hasta el segundo 2. Y aquí creamos otro keyframe. Y lo ponemos en 100. Listo. Ahora ajustamos esta velocidad con F9 y aquí lo podemos ajustar. Ahora, en la capa de la letra A, en esta capa, le ponemos como máscara el trazo que hemos creado. Y se va a poner así. Y esto hace que revele la letra A con el trazo.
Parece un poco lento. Aquí ajustamos la velocidad igual de la distancia de los keyframes. Ahora vamos con la otra parte de la letra A, que es esta. Solo cambiamos de color. Para animar la otra parte de la letra A, hacemos lo mismo. Creamos un trazado. Aquí vamos a reducir un poco el grosor. Y lo acomodamos sobre la capa. Ahora lo que vamos a hacer es entrar al otro trazado que hemos creado de la otra parte de la letra A. Seleccionamos recortar trazados. Lo copiamos. Y lo pegamos a este trazado nuevo que hemos creado. Y listo. Y ahora tenemos la animación para este lado. Hacemos lo mismo con definir mate. Y lo ponemos a esta capa. Listo, tenemos esta parte de la animación hecha. Ahora para animar la última parte de esta letra, que es esta línea del medio, lo que vamos a hacer primero es crear un trazado sobre la capa, que tenga el mismo grosor que esta capa. Le calculamos aquí. Le reducimos el grosor y lo acomodamos. Ahí está bien. Esto lo alargamos un poquito más. Ahora esto lo subimos hasta esta parte. Presionamos la letra P. Creamos un keyframe y avanzamos como 2 segundos. Por aquí. Creamos otro keyframe. Este trazado lo ponemos hasta abajo. Listo. Y ahora tenemos esta animación. Presionamos F9 y lo arreglamos aquí. Esto lo cambiamos a color negro. Y ya tenemos esta parte de la animación. Para que no se vea este trazado fuera de la letra A, vamos a crear una máscara. Seleccionamos la pluma y creamos una máscara. Esta capa que hemos creado le vamos a nombrar máscara. Y en este trazado que hemos creado de la línea del medio más alargada, le vamos a poner como mate esta capa que hemos creado. Ahora ya está dentro. Y ahora para animar la otra línea de la letra A, que es la original, lo vamos a poner arriba y hacemos lo mismo. Presionamos la letra P y esta animación va a durar un segundo por lo menos. Ahora en el primer keyframe lo ponemos arriba y presionamos F9. Tenemos que ajustar el tiempo de las dos líneas para que se vean mejor. Ya, una vez que tengamos algo bien, a la última línea que es la original, le ponemos como mate la máscara que hemos creado para que solo aparezca dentro, como la otra línea. Y con esto ya hemos terminado la animación de la letra A. Vamos a empezar con la animación de la letra R. Vamos a entrar en la precomposición. Aquí vamos a empezar con la animación del piso. Lo voy a cambiar de color. Las otras capas lo oculto. Y para esta animación lo vamos a hacer con la escala. Creamos un keyframe, avanzamos 1 segundo y 20 y creamos otro keyframe. Y aquí hacemos lo mismo. Damos la llave y ponemos esta parte en 0. Ahora presionamos F9 y ajustamos la velocidad. Listo, ya tenemos esta animación. Ahora vamos a animar la otra parte, que es esta de aquí. Vamos a poner el punto de anclaje en la parte de abajo, en esta parte. Lo animamos con escala. Presionamos la letra S y hacemos lo mismo. Creamos otro keyframe aquí. En esta parte le quitamos la llave y aquí vamos a poner 0 en esta parte, en la derecha. Listo. Y ajustamos la velocidad igual. Aquí le movemos un poco a la derecha para que empiece después. Ahora para animar la parte de arriba, vamos a animarlo con una máscara.
Creamos una máscara sobre la capa que cubra todo. Y vamos a añadir el efecto trazo. Lo buscamos en efectos y ajustes. Aquí ponemos trazo y arrastramos el efecto. Aquí hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Aquí lo vamos a ajustar un poco para que cubra bien. Ahora en esta parte vamos a crear un keyframe en la parte de fin. Presionamos la letra U. Ahora nos vamos hasta 1,5 segundos. Creamos otro keyframe y en el primer keyframe ponemos 0. Seleccionamos y presionamos F9. En el efecto, en esta parte, seleccionamos la opción de revelar imagen original. Ahora el trazo hace revelar la capa. Para la última parte de esta letra, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una máscara sobre la capa. Copiamos el efecto que le hemos puesto a la otra capa y lo pegamos aquí. Ahora aquí tenemos que ajustar la velocidad y el tiempo en la que va a aparecer. Por ejemplo, queremos que aparezca cuando esta parte de la letra R esté terminando su recorrido. Si quieren que termine más lento, lo mueven a la derecha y ajustan la velocidad. Con esto ya tenemos la animación de la letra R. Ahora tenemos la animación de estas dos letras. Para replicar esta animación de la letra A en esta parte, solo duplicamos la precomposición y lo movemos. Y con esto ya tenemos la animación de estas tres letras. Ahora vamos a hacer la animación de la letra Z. Seleccionamos la capa. Aquí arriba escribimos trazado. Creamos un keyframe. Avanzamos unos 30 segundos y creamos otro keyframe. En el primer keyframe primero vamos a crear unas líneas de guía. Vamos a intentar formar un cuadrado aquí en la letra Z. Ajustamos el trazado de la letra Z para formar un medio cuadrado. Presionamos F9. Ahora vamos a animar la posición de la letra Z. Lo arrinconamos. Presionamos la letra P. Creamos un keyframe. Otro keyframe. Avanzamos 1,5 segundos. Creamos otro keyframe. Otro 1,5 segundos. Creamos otro keyframe. En el segundo keyframe vamos a mover la letra hacia el lado derecho. Por esta parte. En el tercer keyframe lo movemos un poco a la izquierda. Por esta parte. Seleccionamos todo, presionamos F9. Aquí presionamos U y traemos la animación del trazado por esta parte del medio. Para que la animación de esta capa se transforme en la letra Z cuando esté en el medio. Tal vez podemos reducir un poco aquí la velocidad. En el inicio presionamos la letra S, creamos un keyframe, avanzamos hasta el segundo keyframe de posición y creamos otro keyframe en escala. Y aquí hemos cometido un error.
que no me he dado cuenta. Tenemos que poner el ancla en la parte de abajo. Pero si queremos ponerlo así, se modifica la posición. Ese es un error que hemos cometido desde el inicio. Para solucionar esto, abrimos el script Motion Tools y en esta parte seleccionamos la capa y vamos a presionar en aquí, en la parte de abajo. Y todos los keyframes se mueven. Y tenemos la animación sin ninguna falla. Bueno, en esta parte del inicio ponemos la escala en 0. Y presionamos F9 para ajustar la velocidad. Ahí como pueden ver ya tenemos la animación casi terminada. Seleccionamos todas las letras, presionamos la letra P, nos vamos hasta el final de esta animación y creamos un keyframe. Ahora nos vamos hasta esta parte, creamos otro keyframe y por último creamos otro keyframe en el medio. En el keyframe del medio tenemos que ajustar la posición de cada letra. Por ejemplo, este lo recorremos un poco de izquierda, la otra letra A a la derecha, esta letra R a la derecha igual. En el inicio, todas las rinconamos a la izquierda. Podemos darles un poco más de espacio a cada letra. Presionamos F9 y ajustamos la velocidad. Listo, ya tenemos esta animación hecha. Ahora vamos a crear esta capa. A esta capa la vamos a llamar Master. Y vamos a hacer que le siga la capa de la letra Z. Lo ocultamos. Seleccionamos las otras 3 letras y la capa que hemos creado ahora la usamos como máscara para las otras letras. Le ponemos invertir en esta parte. Listo. Lo único que nos falta es el agarrador de aquí arriba, porque esto simula una bolsa de compras. Vamos a crearla. Esta capa la vamos a hacer que siga la letra Z. Ahora vamos a crear otra capa aquí arriba. Esta capa también la vamos a hacer seguir a la letra Z. Listo. La vamos a ocultar. Y la vamos a nombrar máscara 2. Al agarrador que hemos creado le vamos a poner como mate la máscara 2. La invertimos. Listo. En esta parte del medio es donde va a desaparecer. Así que por aquí creamos un keyframe en posición. Creamos otro keyframe. Y en este keyframe lo bajamos. Listo. Presionamos F9. Y bueno, con esto terminamos la animación del logo de Sara. El proyecto de After Effects y el archivo vectorial del logo van a estar en mi Instagram. Ahí van a poder descargarlo. Ahí está el link y ahí lo van a descargar. Y nos vemos en otro próximo video.